El cuaderno de Natalie. Vamos a hablar sobre el tema de devocional. En el día de hoy va a ser el poder de Dios. En este escrito, esto lo realicé, que lo podéis ver más o menos, el programa en el que estoy abriéndolo es Canva. Creo que lo escribí en diciembre y habla sobre el poder de Dios, Y dice así: no sé cómo se podría sentir una persona que conoce de Cristo y está pasando un cáncer o una enfermedad muy dura. Quisiera preguntarle qué piensa de su vida y de su propósito del cual tanto ha escuchado hablar. Y hablo de enfermedad, dificultad, problemas graves y luchas constantes. ¿Cuál es nuestro actuar y nuestra respuesta? Quiero hacer aquí un stop. Muchas personas que no conocen de Dios están pasando procesos dolorosos, pérdidas de familiares, roturas en sus matrimonios, en sus familias, enfermedades que están azotando su familia de forma personal, quizás compartida porque eres el marido, la mujer de esa persona que está pasándolo mal, o son tus hijos. Cuando hablamos de estas personas que no conocen de Dios, entendemos que están pasando un proceso que es muy distinto al que conoce de Dios. Y seguro que pensarás, bueno, o la gente puede pensar, se piensan que como conocen de Dios, ese proceso va a ser súper fácil, lo visionan de una manera distinta. Y no, son las dos caras de la moneda, gente que conoce de Dios, gente que no conoce de Dios. Me refiero a personas que están en el camino del Señor y que no están pasando el mismo dolor, ¿vale? Entonces, esta pregunta venía a una persona que conoce de Cristo, que es cristiana, y de repente imagínate que le han dado un diagnóstico que es un cáncer, ¿vale? Me gustaría preguntarle a esta persona qué piensa de ese propósito, porque cuando estás en la iglesia dice, el Señor tiene un propósito contigo y tiene un plan y es perfecto, y tú estás viendo que no es nada como lo están diciendo, no es perfecto, quizás es un plan que ves fallos, que cómo puedes estar pasando tú una enfermedad tan fuerte, vas a tus consultas, se te empieza a caer el pelo, a lo mejor vas a tu consulta, te dicen más y más y más malas noticias y tú dices, Señor, ¿cómo puede ser si yo conozco de ti? ¿Cómo puede ser que yo esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que tú estés permitiendo lo que me está pasando? Entonces, mi pregunta es esa. Y luego continuamos en la lectura del documento. Dice: creo que yo dudaría en mi sentir si atravesase ese terreno. No sé, soy sincera, si podría vivir en un inicio agradecida. Y no sé si diría, gloria a Dios por esto que estoy viviendo y soportando. Es allí cuando me doy cuenta que me falta mucho camino y que quisiera ser como Pablo, un ser humano que se le agotaron las fuerzas varias veces, una y otra vez, y que vivió una vida en la categoría de una montaña rusa de pruebas. Hoy he descubierto que además de las pruebas del rechazo, del hambre, del encarcelamiento y demás, Pablo ora que se quite de él un aguijón. Cuando hice este escrito dije, ¿qué es un aguijón? ¿Qué es? ¿O qué podría, no sé, qué me sugiere esto? Entonces, cuando voy a hacer la búsqueda, hablaba sobre, algunos expertos hablaban de que él estaba enfermo, que no estaba enfermo, que era algo espiritual, en fin, ahí había como una especie de controversia que si estaba enfermo de verdad, que no, que era espiritual, y yo decidí tomar el sentido de la palabra, en este caso, del aguijón, lo veréis ahora. Yo alguna vez, dice el escrito, había escuchado que se trataba de una enfermedad, pero tras una breve búsqueda he podido leer que no se trataba de una enfermedad, sino de un mensajero literal del diablo que había sido enviado, así como a Job, para entorpecer el camino que debía andar Pablo. Las obras, los sitios que visitar, personas que necesitaban de Cristo, viajes, charlas con la multitud, creación de iglesias y demás. Pero creo que Satanás aún no sabe que Cristo es Rey, que la victoria está asegurada porque el Espíritu Santo tiene mucho poder y tanto es su poder que la vicisitud, el poder de Dios, vicisitud, quiere decir el problema, la circunstancia negativa, la enfermedad, lo que sea, ponlo aquí,
una X y sustitúyelo tú por lo que tú estés pasando. Tanto su poder en el problema, el poder de Dios se engrandece de una forma visible y grandiosa. El texto bíblico de referencia es 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. Y 9 también abajo, que no lo había visto. Dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Versículo 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Tú te imaginas que tú hayas recibido este diagnóstico y que tú puedas entender este versículo que te está diciendo, aunque esté aquí el problema, mi gracia te basta? Porque mi poder, el poder de Dios, no tu poder, el poder de Dios se va a perfeccionar en todo tu cuerpo, en toda tu enfermedad, en todo tu problema, en toda la debilidad. Es cuando el Señor, ese poder se perfecciona y trabaja como si fuera algo inyectado por dentro de ti, que ese poder trabaja. Y dice, cuando tú has entendido esto, viene un gusto. ¿Cómo te vas a gloriar? ¿Cómo vas a vivir contento, feliz en un problema, en una enfermedad? Pues sí, cuando tú has entendido que la gracia del Señor es la única que te basta, entonces el poder de Dios se perfecciona en tu cuerpo, en la debilidad. Y cuando ha llegado todo eso ha cogido forma, entonces tú dices, con gusto, estoy fascinada, estoy feliz, estoy contenta. Es que me encuentro gloria en el Señor, gloria a Dios en esta enfermedad, en este problema. Dice, y con muchísimo. Y lo que me sorprende aquí es el muchísimo, no dice, y con gusto me gloriaré. No, dice, con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que, como dice mi pastor, cuando encuentres un párate. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more, es decir, para que el poder de Cristo viva en mí, dentro de mí. Entonces, lo que acabamos de leer está tomado de la Nueva Biblia de las Américas, aquí lo podéis ver, de Lockman Foundation. Entonces, para concluir este tema de devocional, dice, he aprendido que la oración es nuestra arma para batallar y resistir. Cuando sobrevienen las pruebas y las dificultades en varias ocasiones, muy erróneamente, oramos para que se vaya y esa circunstancia se quite de nosotros. Pablo también lo hizo. Pero debemos aprender a orar de la siguiente manera. ¿Y cómo va a ser esa nuestra oración? ¿Cómo va a ser nuestra nueva oración? ¿Cómo vamos a orar? Dice, Señor mío, no quiero que quites de mí la prueba. Quiero que tu poder se haga más grande porque te estoy abriendo mi corazón diciéndote, mi Señor, que soy débil. Que te uses de mi debilidad porque deseo resistir, porque yo te amo y sé que el poder que tú me das me hace fuerte y me da valentía. Yo sé, mi Dios, que estás conmigo en la prueba. Espíritu Santo, acompáñame en esta lucha. Voy donde quiera que quieras, hago lo que quieras tú que haga y diré lo que quieras que diga. Así que, hermanos, chao, bendiciones y que disfrutes de este día y de este devocional. Nos vemos en el siguiente.